Muy bien. Bienvenidos a este panel donde vamos a estar conversando, le decía al pastor Miguel ahorita y con José también lo conversábamos, que queríamos que se tratara básicamente de una conversación en la que tal vez empecemos con una pregunta, pero seguramente vamos a ir hilando acerca de algunos temas importantes, pero relacionados con el concepto de la centralidad en el Evangelio. Y algunos de los que el pastor Miguel ya desarrolló en su predicación y lo que sabemos que también es parte de lo que está en el corazón de José. Así que, una vez más, por favor, les vamos a pedir que, si están entrando, puedan tomar su lugar en silencio para que podamos dar inicio. Y, pastor Miguel, yo quisiera que comenzáramos precisamente hablando en términos de definiciones, porque cuando se habla de centralidad en el Evangelio, de hecho el título de esta conferencia es Centrados. Hay muchas cosas que vienen a la mente de los oyentes. ¿Qué pudiéramos decir que es concretamente la centralidad en el Evangelio? Bueno, yo creo que pudiéramos hablar desde más de un ángulo con relación a la centralidad del Evangelio, porque pudiéramos hablar de la centralidad del Evangelio en la predicación, la centralidad del Evangelio a la hora de vivir tu vida, la centralidad del Evangelio en la vida de la iglesia. Y todas esas cosas están relacionadas, pero la manera de abordar y tratar de definir lo que es, traté de hacer algo de eso en el tiempo que estaba compartiendo, pero en esencia el Evangelio nos trajo, ¿verdad?, de un punto de condenación a un punto de salvación. Entonces, de alguna manera, y eso es lo que nosotros celebramos, somos unas familias unidas en Cristo, por Cristo, para Cristo. Entonces, nuestra predicación debiera estar centrada en ese mensaje y sus implicaciones, porque no es que cada vez que predico tengo que presentar un plan de salvación, que si tú sigues esto te va a salvar, en el sentido de, ¿verdad?, de presentar lo que es el plan de salvación. Pero estoy presentando las verdades del Evangelio y sus implicaciones para toda la vida de la iglesia y para el resto de las verdades reveladas en la palabra. El consejo de Dios completo, de alguna manera, tiene las implicaciones del Evangelio reveladas para nosotros. Y estuvimos hablando entonces que en términos de la definición del mensaje, porque tenemos que comenzar ahí, el Evangelio no es algo como abstracto, es un mensaje de salvación para el hombre que estaba condenado y que puede obtener dicha salvación solo en Cristo, a través de Cristo. Por lo que Cristo hizo, su vida que cumplió la ley, su muerte que perdona el pecado, su resurrección que garantiza las promesas, y su ascenso al cielo, que es parte incluso del Evangelio, de donde Él está a la diestra del Padre, desde donde reina e intercede todavía por nosotros. Todo eso es buenas nuevas. Entonces, esa verdad, de alguna forma, necesita ser reflejada en la predicación, en nuestras relaciones, en nuestra unidad de iglesias, en nuestros matrimonios, etcétera, etcétera. No sé si eso contesta a tu pregunta, pero yo sé que también José, que ha predicado mucho sobre esto, tiene algo que decir. Si lo prendo funciona, ¿verdad? Como Miguel está diciendo, es el sentido de que el Evangelio no es solamente aquello que nos salva, sino que es aquello que tiene que comunicar o impulsar o motivar la forma que vivimos, y es el Evangelio lo que va no solamente a decirnos qué tenemos que hacer, sino que es aquello que va a transformarnos para poder hacerlo. Es el poder de Dios para salvación, y cuando yo veo esa parte de salvación, es el trabajo completo de salvación del ser humano, que no es solamente el que ganamos el derecho de ir al cielo, sino es también la transformación salvadora que tenemos mientras estamos caminando en este sentido. Y a mí me gusta, de una forma pragmática, o para ayudar a ilustrarlo, las 5 Cs de la centralidad del Evangelio. 5 Cs de la centralidad del Evangelio. Uno es que tenemos que conocer el Evangelio, lo que Miguel nos dijo. Hay que saber qué es el Evangelio, todos los aspectos. Hay uno que siempre se nos olvida muchas veces: la vida perfecta de Cristo. No podemos olvidar la vida perfecta de Cristo, los méritos que ganamos por medio de eso, hermanos.
Eso es algo que nos debe llevar a adorar al Señor constantemente. Cristo obedeció perfectamente la ley. Lo tenemos que conocer, pero también tenemos que creerlo. Hay gente que saben el Evangelio, pero no lo creen. Y es este sentido de que, me gusta la palabra que Miguel utilizó, nos captura. Esto es algo que no dudamos, que cuando estamos en un funeral de un creyente, no hay una duda en nuestros corazones que esa persona va a ser levantada de los muertos y juntos vamos a vivir por una eternidad junto al Señor. Lo tenemos que contemplar. Lo conocemos, lo creemos, lo contemplamos. ¿Qué es eso? Es una meditación en 2 Corintios 3:18. ¿Cómo somos transformados? Mientras vemos la gloria del Señor. ¿Dónde está la gloria del Señor? En el capítulo 4, en el rostro de Jesús. Meditamos, pensamos, observamos la gloria de Cristo para que eso nos ayude a conectarlo. Y eso es aplicarlo. ¿Cómo en mi vida se ve el Evangelio en mi matrimonio? Yo escribo un libro de matrimonio porque yo necesito el Evangelio para mi matrimonio. Necesito meditar en eso. Necesito pensar cómo cuando mi esposa quiere que yo la ayude en algo y ninguna célula de mi cuerpo quiere ayudarla. Ninguna célula. Yo tengo una ilustración, hermano. A veces yo estoy cansado, estoy a punto de sentarme y escucho a la distancia, ¡Joselo! Y me quiero hacer sordo, me quedo ahí entre el cielo y la silla, me paro, me siento. En ese momento yo voy a Filipenses capítulo 2. Cristo dejó su trono de gloria para servirme a mí. ¿Cómo yo no voy a dejar este pequeño trono que estoy haciendo? Y de alguna forma milagrosa, conecto el Evangelio y me lleva a la última C, que es caminarlo. Es obedecerlo, es hacerlo. Pero eso no sucedió de un pleno, voy a pujar mi obediencia, sino que sale de la realidad de lo que Cristo hizo, que cambia mi corazón, me hace en ese momento arrepentirme. Porque sinceramente, ninguna célula de mi cuerpo quiere hacerlo. Necesito que el Espíritu Santo me traiga convicción de que, como dice Filipenses capítulo 2, ella es por encima de mí, la debo considerar de esa forma, debo arrepentirme de que yo en ese momento, al no quererla servir, me considero yo mayor que ella, y el Evangelio de una forma milagrosa me hace tomar pasos para irla a servir. Voy a dar otra ilustración, para que vean cómo se ve el Evangelio. Yo voy a estar 6 días fuera de casa, voy a llegar. Dice 1 Corintios capítulo 7 que no pasemos mucho tiempo distante a menos que sea por oración. Ya he orado lo suficiente en el tiempo que voy a estar acá. Voy a llegar a querer tener intimidad con mi esposa. Y si yo llego y ella me dice, José, lo estoy cansado. Cansada. ¿Verdad? Porque hay que tener los masculinos y los femeninos, hay que tenerlos bien. Estoy aquí al lado del que escribió el libro sobre la parte biológica. Estoy cansada. Hermanos, en ese momento ninguna célula de mi cuerpo desea servir a mi esposa. Lo que deseo es sacarle 1 Corintios capítulo 7 y decirle, tu cuerpo me pertenece y todo esto te pertenece. Y tengo que ir a decir, si el Hijo del Hombre dejó su trono de gloria para servirme a mí, ¿cómo yo no he de servir a esta mujer? En ese momento la batalla es en mi mente y el Evangelio tiene que hacer que mi comportamiento refleje el Evangelio. Tito dice que adornemos la doctrina. Y después dice, y con esto voy a terminar, que la gracia de Dios se ha revelado para que neguemos la impiedad. Entonces, esos textos, como el texto que utilizó Miguel, nos dice que nuestra vida es un reflejo del Evangelio. Entonces debemos de meditar, creer, pensar, que eso se haga una vela en nuestros corazones para que en esos momentos del día a día, hermanos, cuando estemos saliendo por ahí y tenemos prisa porque queremos comernos una empanadilla y alguien se nos mete en el medio, tengamos paciencia. El Evangelio necesitamos en ese momento tan sencillo de no hacerle un hermano. Eso para mí es una forma práctica, es la centralidad del Evangelio. Es la realidad de la gloria de lo que Cristo hizo
¿cómo se ve en cómo trato a mis hermanos, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi hijo, cómo trato al no creyente? Yo creo que, y estaremos de acuerdo en eso, que hay un sentido de trivialización de ese concepto, que se ve como tan aéreo, y de hecho pudiera ser una de esas modas hipster de como que centralidad en el Evangelio, como un lingo alrededor del concepto, como que términos correctos, palabras correctas, pero como ustedes lo han mencionado, parece que tienen que ver más con la idea, con la definición teológica de la obra de Cristo, con el entendimiento, con todo lo que tú expresaste. ¿Cómo puede hacer un líder, por ejemplo, que está liderando a una iglesia, que tiene un grupo a su cargo, empezar a comunicar que el mensaje del Evangelio no es solo lo que se escucha cuando se cree, sino que definitivamente es algo que hay que continuar creyendo y que no sirve solo para salvar, sino para el resto de la vida, las relaciones y todo esto que ustedes han mencionado? Porque tengo la sospecha de que tal vez es lo más difícil de lograr. Entenderlo perfecto, pero ¿cómo logro que sea trascendente? ¿Y cómo puedo comunicar eso a la gente que está bajo mi liderazgo? Eso, ¿cómo pudiera hacer un líder que está empezando a entender esto? Bueno, yo creo que cada vez que tú enseñas teología, debes tener en mente que esto es para ser vivido, para ser aplicado. Yo no hago nada con conocer mucha teología si no la voy a vivir. Ni siquiera me salva si no la voy a vivir. Porque tengo que creerla y vivir, en el sentido de que tengo que abrazar eso que llegué a creer y depositar esa confianza. Hay algo que tengo que hacer. Eso tiene que continuar en cada texto teológico que nosotros enseñamos. Si lo vamos a enseñar apropiadamente, cómo aplicarlo, no vamos a topar con el Evangelio, por todas las implicaciones que José los estaba explicando y que estuvimos exponiendo. Entonces yo creo que el reto del predicador es más bien que entienda que cada vez que está enseñando para vivir eso. Y la manera como lo va a enseñar a la hora de vivir va a estar conectado con el Evangelio. Tomo el tiempo para hacer la conexión con la obra de Cristo, con el ejemplo de Cristo, con el poder del Espíritu, porque Cristo hizo todo lo que hizo por el poder del Espíritu. Se nos olvida que cuando Cristo vino, Él no estaba actuando con el poder de la segunda persona de la Trinidad, porque todo el mundo estaría hoy acusándole, sí, pero así es bueno que Él viene a hacer y a tolerar y a perdonar en su propio poder, claro, porque es el Dios hecho hombre, y lo fue. Pero Cristo mismo mostró en su vida que todo lo que Él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu que mora en nosotros. Él nace por obra y gracia del Espíritu, Él es bautizado en el Jordán por el Espíritu. Cuando es llevado al desierto, Marcos dice que Él fue empujado al desierto por el Espíritu. Cuando Él tiene esta gran batalla espiritual, lo que Él hace es que cita las Escrituras inspiradas por el Espíritu. Él no hace un alarde de poder, como vemos muchas veces. Él no muestra que Él tiene dones sobrenaturales. Él dice, escrito está, escrito está, escrito está. Pero todo lo que está escrito fue inspirado por el Espíritu. Hebreos 9:14 nos dice que Él se ofreció en la cruz por el Espíritu eterno. Romanos 8 nos dice que Él fue levantado de la muerte por el Espíritu. Él entra y sale por el poder del Espíritu de este mundo. De esa misma manera, entonces, nosotros, confiando en el Espíritu, después de haber creído en el Evangelio y de haber obtenido salvación, ahora yo necesito mover mi vida y los textos que estoy predicando, poderlos llevar a la práctica, siempre recordando que yo lo voy a hacer por el poder del Espíritu que está en mí, por la gracia que Dios me da como fruto de haber creído el Evangelio. Y en la medida que tú comienzas a hacer esas conexiones, cada texto de una u otra manera te van a llevar o al mensaje directamente o a las implicaciones que ese mensaje tiene. Entonces yo creo que la mejor manera de hacer eso es día a día, cada vez que predica. Más que hoy vamos a predicar sobre la centralidad del Evangelio y luego pasan 3 meses y no vuelvo a hablar de eso. Porque ya se me olvidó. Es algo que es una parte integral de tu enseñanza, de tu predicación y de tu vida. Entonces la gente lo puede ver mejor, lo puede escuchar mejor. Pero alguien pudiera estar diciendo que eso sería predicar lo mismo todo el tiempo. O sea, es estar diciendo todo el tiempo que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo se lidia con eso? Porque a veces el reto es, ok, sí, hay que predicar a Cristo todo el tiempo, pero lo que puede estar en la mente de alguien que predica regularmente es
¿Cómo puedo hacer girar todo eso alrededor del mismo concepto sin estar diciendo lo mismo? ¿Cómo se puede lidiar con ese desafío? No es porque Miguel, pero es predicar el texto y porque el texto me va a decir cómo el Evangelio en ese específico texto hay una realidad que nos ayuda a aplicarlo para un sentido de la vida. Entonces, algo que si me preguntaran, primeramente, la centralidad del Evangelio no debe ser como, no sé cómo le llamarán acá, una moda o una fiebre, decimos en Puerto Rico, que es como que esto es lo que vamos a hacer ahora por los próximos 2 años de la iglesia hasta que nos movemos a la próxima moda que llegue cristiana. No, hermanos, yo entiendo... Que es como ha ocurrido muchas veces. Sí. No, esto es, y eso te va a ayudar a tener paciencia a cómo ir implementando en tu iglesia. Y uno comienza con, ellos no entienden la gracia. Bueno, para que entiendan el Evangelio tienen que entender la gracia. Y uno va poco a poco, incrementalmente, predicando la verdad, enseñando los conceptos del Evangelio. Y hay algo que si me preguntaran a mí, no me están preguntando, pero yo me estoy preguntando yo mismo. Yo te pregunto si quieres. ¿Qué quieres que te pregunte? No, está bien, yo me lo pregunto yo mismo. Una de mis preocupaciones, quizás la palabra preocupación puede ser muy fuerte, pero observación que puedo hacer del movimiento hacia la centralidad de las escrituras en Latinoamérica, es que hemos tomado y hemos hecho mucha predicación muy académica. Es como si estuviésemos dando una clase de seminario, y eso hay momentos para dar eso, pero la proclamación de los domingos, que desde mi perspectiva es la parte que Dios ha diseñado para hablar a su pueblo cuando Él hace su presencia en medio de nosotros, cuando somos un templo juntos, debe ser una proclamación que nos muestra a Cristo, y al ver a Cristo, cómo vivimos de acuerdo a Cristo, que está relacionado con el texto que tenemos al frente. Y si solamente damos una clase, nos quedamos cortos. Y parte de la forma que podemos aprender a aplicar el Evangelio es cómo ese texto específicamente llama al arrepentimiento, llama a la adoración y llama a que nuestras vidas sean alineadas con la persona de Jesús. Ahorita tú decías, ¿cómo evitamos que prediquemos lo mismo cada domingo? Y ya José lo dijo esto, pero para seguir en otra dirección. Si predicas un texto diferente cada domingo, no va a decir lo mismo cada domingo. Lo único que hay elementos comunes en el texto, como en una casa donde tú entras y luego la otra casa y luego una casa más fancy o más lujosa. Son diferentes casas, pero hay elementos comunes. Hay puertas, hay paredes, pero no es la misma casa. Entonces cada texto tiene elementos comunes con otros textos, pero no está hablando acerca de lo mismo. Pero la otra forma, como tenemos que pensar, recientemente, y me gustó esta forma de Bryan Chapell, que ha hablado mucho, ha escrito mucho acerca de la predicación cristocéntrica. Me gustó algo que lo oí decir recientemente, a lo mejor lo había dicho anteriormente, pero no lo había oído de sus labios, que no es tanto que en cada texto está Cristo, sino que la pregunta es cómo se relaciona cada texto con Cristo, lo que es la predicación central en el Evangelio. Entonces, hoy es viernes, este lunes pasado, yo estaba en una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes del seminario de Southern, para el cual enseño, y las sesiones de preguntas y respuestas son por internet. Entonces uno de los estudiantes me preguntó que dónde yo veía a Cristo en el Cantar de los Cantares, que celebra el amor íntimo y sensual entre un esposo y una esposa, ¿verdad? Y que la Iglesia de Roma trató de alegorizar ese libro y tratar de decir que eso no tenía nada que ver con ese amor romántico e íntimo entre un esposo, sino la unión de Cristo con la Iglesia. Hizo una alegoría de lo cual el libro no está hablando. Entonces yo le decía, bueno, el Cantar de los Cantares celebra ese amor exclusivo, pasional de un hombre por su esposa, y eso es lo que enseña. ¿Qué relación guarda eso con Cristo? Que la única manera que yo puedo amar a mi esposa de esa forma, pasional, sanamente, de manera exclusiva, que no quiero otra mujer, es si Cristo me redime
y el Espíritu viene a morar en mí y me empodera para amar de esa forma. Entonces, ahí está la conexión y la relación con Cristo. Y entonces es cristocéntrico en ese sentido. Es la pieza central del Antiguo Testamento y la pieza alrededor del cual gira todo el Nuevo Testamento. Sí, muy bien, gracias, pastor. José, tú y yo hemos hablado de esto en otras ocasiones, y es esa sensación, si esa es la palabra, que se tiene cuando uno va a una iglesia y la predicación es correcta, los cantos son correctos, el orden del culto es correcto, no hay nada, no hay una herejía que esté sucediendo ahí, pero uno entiende como que hay algo hay un olor, algo que falta, y en nuestras conversaciones es como que tú puedes percibir el olor del evangelio, incluso si no has escuchado la predicación en esa iglesia. ¿Puede una iglesia ser sana sin tener un énfasis marcado en la centralidad en el evangelio? ¿O es una etapa de madurez de la iglesia llegar a ese punto? Gracias por la pregunta que me puede meter en problemas con muchas personas. Yo creo que me gusta algo que dijiste al final, que podemos ir desarrollando, creciendo en nuestro entendimiento y nuestra intimidad con el Evangelio, pero tenemos que tener algo claro, y es un pecado que tenemos que estar constantemente conscientes que puede estar atacándonos, especialmente la tentación o el pecado que muchos de nosotros que quizás hemos abrazado una profundidad mayor del conocimiento de Escritura es el fariseísmo. Tenemos que estar conscientemente, es un enemigo que está ahí constantemente, el fariseísmo, y que podemos lucir como la iglesia de Galacia, pero yo prefiero ser Corinto. Prefiero ser Corinto porque en Galacia Pablo los trata severamente, los trata como inconversos. El lenguaje que utiliza es un lenguaje bastante severo, y la iglesia de Galacia, de Corinto, con todos sus problemas, los trata como hermanos en la fe. Y lo que quiero decir con eso es que tenemos que tener cuidado de que estamos tan orgullosos de que somos tan sentados y sanos y todos, que olvidamos lo más importante, la perla de gran precio: disfrutar de la gloria del Señor, disfrutar su hermosura, disfrutar su cercanía. Y eso debe de reflejarse de alguna forma. Debe haber algo que quizás es subjetivo, pero al final debe hacerse objetivo. En lo que algunas cosas que Miguel estaba mencionando en la prédica, debe haber una humildad que sea bastante clara de ver. Hay una diferencia de defender la verdad, y yo creo que debemos de defender la verdad. Creo que necesitamos personas que se levanten más valientemente en este tiempo, pero las palabras que tú escoges, cómo tú te mofas de otras personas, no refleja tú puedes defender la verdad sin mofarte o atacar a un ser humano. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener cuidado ahora, especialmente iglesias a veces tú le preguntas, no, llevamos 2 años en la sana doctrina, y hablaran como si ustedes llevaran generaciones, y no hay un sentido de humildad, ni de comunicación, ni de asombro. Wow, hace 3 semanas atrás yo creía algo, y ahora creo algo diferente, por la gracia del Señor, y eso debe haber un olor a gracia que sea distintivo de aquellos que somos afectados por el Evangelio. Simplemente para decir algo en vista de la cultura en la que estamos, estoy de acuerdo con lo que José lo dice, y estoy seguro que él va a estar de acuerdo con lo que voy a decir por lo siguiente. Ciertamente necesitamos sentir, oler al Señor entre nosotros y tener las emociones por la gloria de Dios, la presencia de Él en nosotros, anhelar eso. Pero algo que ha ocurrido en Latinoamérica, ya que José lo se refirió, es que a veces hemos movido las emociones y ya nos convertimos en un emocionalismo, y realmente las emociones no tienen nada que ver con la verdad expresada en las Escrituras. Entonces nuestras emociones son reales y deben ser experimentadas al grado máximo, pero deben ser emociones informadas por el mismo Evangelio.
O sea, la información que la palabra le da a mi mente debe hacer surgir todas mis emociones. Y entonces esas emociones pueden ser muy intensas, pero son sanas, porque son informadas. Sí, no debe haber un cristianismo sin emociones, que está solamente así bien académico, pero tampoco debe haber un cristianismo que es emociones sin que esté alimentado por las verdades. Entonces, hay algo que no está bien si sentimos emociones y esas emociones no salen del Evangelio, no salen de lo que Cristo es. Nuestras emociones, si no salen del Evangelio, no son muy diferentes a los que están viendo ahora si Ghana está ganando o el Mundial que está pasando. No son muy diferentes a esas emociones. O, por otro lado, debe haber algo si hablamos de la gloria de Jesús y eso no hace nada en nuestro corazón. Hay algo ahí incorrecto. Entonces, ambos hay algo incorrecto y debe ser un sentido de que profundizamos en las Escrituras a tal punto que nuestras emociones son movidas de formas correctas, y eso es lo bello de la palabra del Señor. Tenemos la suficiencia de la Escritura para guiarnos qué tanto nuestras emociones deben ser movidas en un culto público. No debe haber desorden. Entonces, mis emociones pueden estar súper, pero no puede haber desorden. Yo tengo que controlar mis emociones, aunque estén siendo afectadas por la palabra del Señor. Y ahí es donde la palabra del Señor alimenta todos los aspectos de la vida del creyente, incluyendo cómo procesamos nuestras emociones que son movidas por la palabra del Señor. O sea, la misma información que mueve mis emociones, que es la palabra, es la información que me dice, este quizá no es el momento, este quizá no es el lugar, necesita cierto grado de control porque no puedes crear ese desorden. Si le puedo dejar como una, no sé cómo llamarle a esto, pero es como una gotita del saber. Como una gotita del saber. Exacto, eso me suena. Sí, pero no quería lucir yo el perloso, entonces. Pero el problema muchas veces con las palabras es su terminación. El ismo me crea un problema. O sea, nosotros somos humanos, eso no es un problema. El humanismo es un problema. Es una filosofía, una forma de creer que tiene a Dios afuera. Ser femenina es una cualidad bíblica. El feminismo es un problema. Estaba pensando en alguna de las otras palabras, pero... ¿Perdón? El hedonismo es una filosofía, igual, ahí está el ismo que me crea un problema. Pero hay una cantidad enorme de palabras que son buenas y válidas, tanto en el inglés como en el español, que es el ismo que me crea el problema. Hasta que yo no lo agregue, el existencialismo es una filosofía atea, pero nosotros hablamos, incluso los reformadores hablarán de una predicación existencial, de manera que sea práctica, que la gente pueda vivirla en su existencia. Entonces eso nos da una idea de cómo muchas veces diferenciar una cosa de la otra. Lo que estamos hablando es que el emocionalismo no es bueno. Las emociones que Dios creó, de hecho, no hay un solo placer que tú puedas experimentar que Dios no haya creado, como decía C.S. Lewis, uno solo. Y la intensidad de vivir el placer también lo creó, la posibilidad de la intensidad también la creó Dios. Todos nuestros receptores en la lengua para el sabor, la papila, ¿verdad? Gustativas, pero los receptores que nos permiten tener intimidad y ciertas sensaciones, los creó Dios. Lo único, volviendo a Lewis de nuevo, lo único que el enemigo hizo fue pervertir lo que Dios creó. Entonces, la palabra nos informa cómo llevar eso a la práctica de una manera bíblica. Una cosa que ha ayudado mucho a la iglesia a lo largo de los años ha sido el esfuerzo por cada periodo que la iglesia ha atravesado por distinguir qué es lo que hace que una iglesia sea sana o no. Lo hicieron los reformadores y recientemente el debate en América Latina con todo lo que Mark Dever ha definido como las marcas de una iglesia saludable, que es la recopilación de un gran trabajo. Yo tengo la sensación de que es más fácil reconocer unas marcas que son bien visibles que ver realmente la evidencia de la centralidad del Evangelio, que puede ser tal vez un poco más difusa. Y puede ser que alguien esté frustrado por no ver el Evangelio como evidente en su congregación.
¿qué cosas creen ustedes que podemos identificar, que puede que no sean marcas muy definidas, pero señales de que ciertamente la iglesia está respondiendo al Evangelio? Ya hablamos de la predicación, pero además de eso, ¿qué otras cosas puede decirle a un líder? Mira, no has llegado a donde deberías llegar, pero eso es una evidencia de gracia. Eso es una evidencia del Evangelio. Eso es una evidencia del Evangelio. ¿Pudieran enumerar algunas de esas cosas? Para mí, una forma que puedes medir si tu iglesia está captando el Evangelio, hay muchas cosas, pero cómo se maneja el conflicto entre hermanos. Yo creo que el manejo de conflicto entre hermanos es un buen indicativo de que el Evangelio está funcionando. Porque van a haber conflictos en la iglesia. Van a ver, si somos seres humanos, va a haber conflictos. Es cómo se maneja el conflicto. Algo para mí que es un indicativo de madurez es si la persona rápidamente va al juicio, a llegar a juicios, o va a dar un juicio caritativo y va a esperar que los hechos sean comunicados. Y cómo se puede haber una ofensa, se puede caminar reconciliación y se puede caminar unidad nuevamente. Y más todavía cuando eso sucede sin la intervención de pastores. Que de los hermanos mismos puedan haber aplicado el Evangelio, reconciliado, caminado, y no tiene que haber un tipo de intervención profesional sin falta de otro. Entonces, para mí que eso es un buen indicativo de la gracia. Tú lo dijiste en Filipenses, que era el problema que estaba pasando. Dos hermanas no supieron aplicar la reconciliación. Y yo creo que es una buena forma de prácticamente ver madurez y crecimiento en la aplicación del Evangelio. Otra forma de verlo, pudiéramos decir que todo aquello que es fruto del Espíritu refleja ese Evangelio. Todo aquello que es fruto de la carne no lo refleja. Pero si pensamos en Gálatas 5, donde se nos habla de las obras de la carne, rivalidad, pleito, envidias, orgías, odio, inmoralidad, divisiones, nada de eso refleja el Evangelio. Pero inmediatamente después, el próximo versículo, y comienza con un pero el fruto del Espíritu, versículo 22-23, es amor, gozo, paz, todo eso es fruto del Evangelio. Amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad, fidelidad, hasta llegar a dominio propio. Todo eso es fruto del poder de Dios que mora en ti, que llegó por gracia y que le fluye y aumenta a través de la gracia. En la medida que Dios permite que tú puedas disfrutar, la gracia de Dios me es dada por completo, pero yo no la disfruto por completo siempre, porque mi carne se opone. Pero en la medida que yo me rindo cada vez más a esa gracia que trabaja en mí, cada uno de esos frutos del Espíritu lo puedo exhibir en mayor grado. Y entonces estoy entendiendo mejor y viviendo mejor y reflejando mejor el fruto de esas verdades. Todo el mundo comienza pequeño y va aumentando en las mismas áreas donde comenzaste. Entonces, y esa es una de las razones por las que tenemos que ser pacientes. Porque a veces alguien viene y me hace un comentario de una persona de mi propia iglesia. Me dice, pastor, usted sabe que eso es orgullo. Y yo le digo, sí, es verdad. ¿Qué edad tiene esa persona? 28 años. ¿Usted sabe cuántos años yo tengo? 64. ¿Sabe cuánto le llevo? Bueno, a la matemática. A lo mejor en 40 años o en 30, a lo mejor es mucho más humilde de lo que yo soy y yo soy tu pastor. Entonces, tenemos que ser pacientes, porque yo no puedo juzgar a alguien. Yo puedo hacerle una observación, aunque tenga 3 años. Yo puedo hacerle una observación piadosamente. Lo que yo no puedo usarme a mí como estándar para decirle, mírame a mí, mira dónde yo estoy. Sí, pastor, pero yo tengo 28 años. Y algo que a mí me ayuda es pensar, ¿dónde yo estaba a los 28 años? ¿Dónde yo estaba a los 30 años? ¿Dónde yo estaba incluso a los 39 cuando comencé a pastorear? Yo no estaba donde yo estoy hoy a los 64. Y si lo estuve, yo tengo problemas porque no crecí nada. Pero no, en 25 años muchas cosas han cambiado. Hay muchas cosas yo puedo vivirlas por el mayor grado. Y eso me da mucho más libertad y me permite disfrutar de las cosas de Dios mucho más libremente. Voy a decir algo rápidamente. Yo creo que algo que cuando Miguel hablaba vino a mi mente, es una cultura de gracia apropiada que da espacio al crecimiento de las personas, pero también opone el pecado de una forma correcta. Entonces, solamente el Evangelio nos permite caminar eso. Voy a dar un ejemplo
el énfasis en la disciplina en la iglesia. Yo creo en la disciplina en la iglesia, creo que es un proceso necesario, pero no puede ser un proceso mecánico donde no se ama a esa persona. Si simplemente un proceso mecánico, y una de las cosas que yo admiro de la IBI es que cuando una persona está en disciplina, al final la gente va a abrazar a ese hermano y a expresarle la gracia del Señor en medio. Entonces, a veces es más fácil aplicar, ok, ¿qué tengo que hacer para que mi iglesia sea sana? Y buscamos procedimientos o procesos que nos ayuden a caer a un lugar que digo, no, yo tengo esto, tengo las cosas, pero no hay una gracia evidente que marca la humildad del Evangelio, que va a dar espacio a las personas crecer, pero pone el pecado de una forma correcta. De hecho, la única razón para disciplinar a alguien es que lo amo. Hebreos 12. Te disciplino porque te amo. Si no lo ama, no lo discipline, déjalo que siga su camino y se estrelle por ahí. Es porque te amo y no quiero que te sigas haciendo daño. Y para eso yo tengo que caminar contigo. Sí. Yo creo que ustedes dieron en el punto, y eso que tú acabas de mencionar, de una cosa es tener las marcas y otras como las señales o las evidencias de esa gracia que está trabajando, porque quiero aclarar algo, las marcas son buenas. Sí, claro. Nadie diga, pues no, José no está en contra de las marcas. No. Pero no, a veces tenemos prisa en implementar cosas y no nos damos cuenta que el proceso de transformación toma tiempo y toma meditación y toma que esas cosas, y a veces queremos implementar cosas rápidamente, y porque queremos implementar algo rápidamente se nos olvida que en verdad eso primeramente tenga algún efecto en nuestros corazones, y puede ser ahí que procedimientos bíblicos se pueden convertir en opresión a hermanos de formas que no sean correctas. Y para seguir apoyando eso, las marcas que son buenas, pero todos estaríamos de acuerdo que la Biblia está por encima de las marcas. Ahora, y la gente tiene la Biblia y todavía hace lo indecible con la Biblia. Lo que te dice que el tener el conocimiento a mí no me basta, porque tenemos la Biblia que define todas las marcas que podamos enumerar. Y con la Biblia, que tiene no solamente 9 marcas, debe tener 38,000 marcas para nosotros. Nosotros todavía erramos la marca, o sea, la marca, el tiro al blanco lo erramos. Entonces tú te das cuenta que nosotros necesitamos más que conocimiento. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios morando en nosotros y nosotros dependiendo del Espíritu de Dios para vivir el número de marcas que sea. Porque yo puedo tener las marcas y no ser una iglesia bíblica. Porque hay iglesias no bíblicas que tienen la Biblia y predican un pasaje de la Biblia todos los domingos y no son iglesias sanas. Tú entiendes que hay otra dimensión que va más allá del conocimiento, y es la morada del Espíritu y luego tu dependencia de ese Espíritu. No más preguntas, su señoría. No, mentira, sí. 2 palabras que quiero retomar de lo que han dicho. Tú hablaste, José, lo de cultivar, y el pastor habló de paciencia, y evidentemente por algo se empieza, y yo entiendo que la predicación es suficiente, debería serlo, pero ¿qué puede hacer un pastor que ha entendido la centralidad del Evangelio y ve a su iglesia y dice, yo quiero que mi iglesia venga aquí donde yo estoy, tengo el púlpito, ¿qué otras cosas puedo hacer para cultivar la centralidad del Evangelio de modo que pueda recoger sus frutos en el tiempo en el que el Señor lo permita? Pero ¿cómo puedo empezar a dar esos pasos además del púlpito? Yo creo que tienes que vivirlo. La gente tiene que darse cuenta que eso es algo que captura tu vida y se tiene que reflejar de un sinnúmero de maneras. La forma que tú tratas a tu esposa, la forma que tratas a tu hijo, la forma que cuando algo sale mal en el sonido. Mire, hace unos años, en la pandemia, estábamos al aire libre, un iPhone nuevo, y era lo que estábamos utilizando en aquel tiempo para la transmisión. Y el hermano, que es un hermano voluntario, nosotros tenemos una iglesia de muchos recursos, se le cae el iPhone, se le quiebra, no tenía 2 días el iPhone.
cómo tú respondes en ese momento, ¿te importa más el iPhone o te importa más el hermano? Y es comenzar a que el Evangelio sea algo que informa tu vida a cada momento. Hermano, en ese momento, antes de hablarle, yo me tuve que predicar el Evangelio. No, yo soy ser humano. Yo soy un ser humano, pero tuve que predicarme el Evangelio. A veces silencio, a veces uno tiene que pensar, meditar. Entonces, que ellos vean hasta en tu predicación. Hay algo que yo estoy hablando con el pastor otro pastor de nuestra iglesia, es que hay cosas que predicamos desde un punto, quizás no es la mejor palabra, pero como Jacobi dice que mi español no es malo, pues me faltan palabras. Hay cosas que uno predica como de más fuerza, fortaleza, porque en tu vida lo reflejas mejor, pero hay cosas que yo tengo que predicarle a la congregación y decirle, esto yo estoy batallándolo ahora mismo, esto yo necesito la gracia del Señor, esto es un área que yo necesito. Para mí es la autojusticia. Yo le aseguro a usted, el martes, cuando yo me voy a montar en un avión, voy a llegar al aeropuerto, la persona al frente de mí va a tener una botella de agua, va a tener algo de unas llaves, va a tener una navaja, y todo ese proceso va a hacer que mi proceso de pasar la seguridad antes de tomar el avión sea más complicado, porque el Señor me ama. Y está velando en mi santificación y en mi sentido de autojusticia, de yo sentirme que soy superior a esa persona, porque me preparé todas las cosas antes de entrar. Cuando yo hablo de la autojusticia, yo no puedo hablarla como este pecado que yo he superado, sino que tengo que hablarlo con una humildad evidente, diciendo, mira, yo estoy batallando esto todos los días de mi vida. Y eso es un reflejo del Evangelio en cómo lo vivimos, que la gente vea que no es solamente un mensaje, sino que es una realidad que gobierna la forma que tú vives. Déjame darte otra ilustración distinta, pero va como en esa misma dirección. Y también para responder tu pregunta de manera práctica. Si la centralidad del Evangelio no ha sido el corazón de tu iglesia, obviamente hay pecado en eso. Hay pecado en quien estuvo predicando de esa manera y hay pecado que se generaron como fruto de no predicar el Evangelio. Entonces, de alguna manera yo voy a tener que encontrar tiempo de arrepentimientos. Y si es algo que el pastor entiende que es colectivo, pues vamos a hacer esto colectivamente. Entonces, déjame contarte una historia. Una de varias, pero voy a contar una sola. Yo estoy predicando en IBI en una ocasión hace años atrás, y el pasaje hablaba de irreconciliación y de perdón y de gracia. Yo termino, porque esto fue algo que Dios hizo sobrenaturalmente. La primera parte quizá yo la inicié, creo que Dios me dirigió también, pero lo que siguió después Dios lo hizo, porque ustedes verán. Entonces yo termino, le digo al director de adoración, al pastor de adoración, mira, antes de cantar, déjame hacer algo, ya le había dicho lo que era. Entonces le digo, quizá hay dos hermanos aquí, Evodia y Cintia, quizá hay dos hermanos aquí que están irreconciliados. Y a la luz de este texto, quizás Dios movió su corazón y quizás un hermano le quiere pedir perdón al otro hermano, en público. O sea, vamos a modelar esto. Lo que yo no estaba esperando es quién se para y cómo lo comienza a hacer para hablar de la gracia. Entonces, se para una hija y comienza a hablar súper mal de la madre que está ahí mismo. Una hija ya casada y con hijos y de todo. En el culto, no, ya acabamos. O sea, en el servicio, pero no hay predicación. Estamos haciendo solamente eso que estoy describiendo, lo que estamos haciendo. Entonces yo le digo, le voy a poner María por cambiarle el nombre. Le digo, María, ven acá, por favor, ven acá. Esa es la hija. Entonces ella viene. Entonces ella como que sigue hablando. Su madre está ahí, se para. Y yo la abrazo por aquí y le digo, al oído, le digo, María, se trata de gracia, no de esto. Pero nadie me está oyendo, solamente ella. María, de gracia, no de esto. Es con gracia que tú vas a perdonar a tu madre. Ella comienza a bajar el volumen, a cambiar las palabras. La madre viene y se acerca. Ellas se abrazan, se piden perdón, se perdonan. El vocabulario cambió. Y el momento fue como tan moving, tan conmovedor, que yo digo, quizá hay una o dos personas más. Pero en ese momento, el mover del Espíritu era tan impresionante
que hubo más personas que se pararon, ahora te cierro la historia, pero no para reconciliación. Comenzaron a confesar otras cosas que yo no estaba esperando. El servicio estaba supuesto a acabar a las 2. A las 3 de la tarde yo dije, nos quedan 3 personas en fila porque no me dejaban parar. Me quedan 3 personas en fila, cuando esas 3 personas pasen, porque lo que ocurría era que cuando quedaba 1 o 2 se paraban 2 más y no estábamos terminando y seguimos el miércoles. Y por los 4 miércoles subsiguientes siguió el ejercicio. Como por 2 horas cada miércoles. Fue un mover del espíritu extraordinario. Así pasó una vez, pero el tipo de ejercicio ha pasado más de una vez. Porque es una forma, pensando en lo que usted lo decía, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que somos una familia donde venimos a lavar la ropa sucia aquí. De manera que el mundo nos pueda ver limpios. Para la gloria de Cristo. Pero no vamos a salir ahí a lucir como que estamos limpios sin estarlo. Porque eso es fariseísmo. Y la realidad es algo que José lo eludía y que oía a su gel una vez decir y que creo que es la realidad. Todos nosotros somos fariseos en recuperación. Como los alcohólicos que parecen estar en recuperación. Somos fariseos en recuperación. Y eso requiere una lucha continua para que eso no salga de mí. Entonces el pastor necesita hacer ejercicios, si verdaderamente eso ha pasado, de arrepentimiento y que nosotros podamos comenzar a vivir las verdades del Evangelio y la gracia. Y de verdad que fue muy sanador. Y para ahí ya estamos acostumbrados a oír confesiones de todo tipo. Los testimonios de bautismos son impresionantes. Ahí la gente confía, sin necesidad de confesarlo. Porque nosotros ya hemos tenido una entrevista privada con el que se va a bautizar, ya nos ha dicho, pero la persona escribe su testimonio y le dice a la congregación, en ocasiones yo he sido culpable de adulterio, pero pasó esto y el Señor me sanó y me redimió, yo he sido culpable de cosas que la gente pudiera quedarse como... Pero para nosotros es la gracia de Dios que permite la expresión de eso, el perdón de eso, y que nadie salga horrorizado de ahí como que, wow, aquí, sí, claro, porque lo único que las iglesias son pecadores que continúan pecando, pero que continúan admitiendo su necesidad de perdón y su necesidad de seguir siendo redimidos. Gracias, de verdad, por ilustrarlo de manera tan clara, de verdad. Voy a dar una ilustración rápida. No, porque yo creo que esto ayuda. Rápidamente, una vez yo estaba en una persona de la iglesia, estaba experimentando unos aspectos, no vamos a entrar, y confesó algo, estaba mi esposa y yo, y el esposo de ella, yo digo que confesiones extrañas, con esa yo gano, pero eso otra. Confesó algo y mi esposa me dijo, cuando salimos de la casa, ¿cómo tú pudiste mantener una cara no asombrada, no ajorizado? Y yo le dije, Katy, porque cuando ella estaba diciendo eso, yo estaba pensando en los pecados míos. Yo estaba pensando cómo yo he fallado contra el Señor en tantas ocasiones y que la semilla, no he hecho lo que ella ha hecho, pero la semilla de lo que ella hizo está en mi corazón. Wow. Y es solamente la gracia del Señor que me restringe a no entregarme de esa forma. Entonces, nuevamente, trabajamos con la situación, pero no debe haber un sentido de superioridad moral. Debe haber un sentido de que el Evangelio es suficiente para ayudarnos a caminar esto. Gracias, José. Gracias. Así que, si somos líderes, en resumen, no solo necesitamos predicar la centralidad en el Evangelio, sino modelarla en nuestra vida y tratar de modelarla en la iglesia. Nos quedan 3-4 minutos. Yo no quiero que nos vayamos sin esta pregunta y yo sé que va a ser una respuesta breve. Yo puedo decir en mi experiencia que he aprendido mucho de la centralidad en el Evangelio por imitación y te lo he compartido en gratitud muchas veces, que hemos tenido un par de conversaciones y durante varios meses yo me veo confrontado por situaciones que ni siquiera hiciste directamente para decirme hazlo de esta manera.
Tú podrías hablar, y no sé si el pastor Miguel también, un poco acerca de la importancia de la relación del líder, de las relaciones del líder en la construcción de ese carácter que modela la centralidad en el Evangelio. Lo voy a decir rápido para que Miguel, lo que yo dije en la presentación de Miguel, yo lo estoy diciendo, yo quiero estar cerca de él porque quiero aprender de él. Él modela cosas que enriquecen mi vida, que hacen que yo ame más a Jesús, que aspectos que Él es fuerte, que yo necesito fortalecerme. Entonces necesitamos la relación del creyente, una relación de comunidad. Y necesitamos gente en nuestras vidas que nos modelan a Cristo y nos retan a querer a Cristo, a amar a Cristo. Yo tuve la oportunidad una vez de traducirle a John Piper en Argentina en el 2018, 2019. Yo estuve 2 días con él. Y yo dije, este hombre ha visto a Cristo de formas que yo no lo he visto. Pero me lleva años, como tú dijiste. Él tiene más años que yo. Yo dije, yo tengo 46 en aquel tiempo, yo quiero ser más como ese hombre y quiero estar cerca de gente que hayan visto a Cristo de esa forma. Entonces necesitamos relaciones. A mis hijos yo les digo, busquen la persona más piadosa que ustedes conocen en esta iglesia y relaciónense con ellos. Adultos, acérquense. A mi esposa, haga una amistad con esta persona, vas a ser más piadosa y vas a ser mejor esposa. No, vas a ser más piadosa. Pero ella me dice a mí entonces necesitamos la comunidad de creyentes, hermanos. Yo creo que fue una excelente pregunta para cerrar, y gracias por la contesta que ya José lo mencionó. Pero ciertamente yo creo que todo el mundo necesita en su vida, primero, la vida cristiana fue diseñada para vivirla en comunidad. Cuando no vives una vida cristiana en comunidad, no va a estar sano. No puedes estar sano, está contra diseño. O sea, los llaneros solitarios en la vida de la iglesia son una contradicción. Y eso le puede pasar a líderes como le puede pasar a ovejas, porque hay muchos líderes solitarios. Entonces, todo el mundo, incluyendo los líderes, necesitamos un Pablo, una especie de Piper, como tú mencionabas, u otro, a quien yo puedo, por un lado, admirar, pero de quien yo puedo aprender, y que también pudiera confrontarme y preguntarme. Necesitamos un Timoteo a quien yo pudiera enseñar, sobre todo en la medida que avance en la vida cristiana. Pero yo necesito un Bernabé, por lo menos. Alguien que me anime, que me diga, estoy orando por ti. Porque eso fue algo que dije, no sé si se lo dije a José ahí o lo dije desde el púlpito, ya se me olvidó, pero hoy, yo sé que se lo dije hoy, que él ha sido un Bernabé para mí. Y yo necesito Bernabés. De vez en cuando José me escribe y dice, estoy orando por esto, estoy orando por aquello, veo que está en Colombia, vamos a suponer, estoy orando por ti, que Dios te use, o cosas de ese tipo. Yo no sé para otros, pero para mí, para mi alma, no para mi mente y mi orgullo, no, para mi alma, eso es extraordinario. Entonces nosotros necesitamos, la iglesia de Cristo necesita Pablos, Timoteos, Bernabés, porque nosotros estamos continuamente siendo drenados por los ataques de mi propia carne, los ataques del mundo, conflictos en el mundo, o en la familia, o en el matrimonio, o con tus hijos. Y si encima de eso voy a la iglesia y lo que hacen es drenarme más, porque no encuentro quien me anime, me fortalezca, ore por mí, me entienda, empatice conmigo, sino que todo es una condenación, entonces, ¿dónde está de nuevo el Evangelio? Entonces, nosotros necesitamos personas en nuestras vidas, y personas específicas, personas que te enseñan, te sirven de modelo, y puede ser más de una. Personas que te animan, Bernabés, Timoteo, a quienes yo discipulo, y ese es el diseño de la iglesia. Y lo último que voy a decir, yo tengo el privilegio de conocer a Miguel, pero las personas que más animan mi vida no las conoce nadie, las conozco yo. José Torres. Y él todas las mañanas camino al trabajo, él me llama para animarme, para conversar, para tener nuestras vidas. Yo regularmente hablo con Jacobi, hablo con otros pastores para que mi vida sea animada. Entonces,
necesitamos quizás figuras que son históricas. Yo tengo admiración por Eric Liddell, que es un cristiano que corrió en las Olimpiadas. Y leo biografías para ser motivados por las vidas de ellos, pero yo necesito gente de carne y hueso en mi vida, que caminan conmigo, que caminamos juntos, que si yo tengo que ir a la casa de él a llorar, voy y me monto en el carro y lloro con él. Si necesito que me corrija, yo sé que él me ama y cuando me va a corregir lo está haciendo porque me ama, porque hemos caminado juntos y necesitamos eso para vivir la vida de creyentes. Ahora mismo en nuestra iglesia hay una persona con cáncer etapa 4, lleva años caminando con eso. Y esa mujer le dijo a Katy, yo quiero ser tu amiga, a mi esposa, porque necesito a alguien que me ayude a caminar contra mi pecado en este tiempo. Una persona enfrentando algo, necesitamos caminar juntos, hermanos. Parte de la centralidad del Evangelio es que somos gente débiles, y porque somos débiles, necesitamos los unos a los otros. Para mí ha sido un privilegio escucharlos y yo espero que lo haya sido también para ustedes. Muchas gracias.